Buenas tardes. Vamos a ver en esta oportunidad el tema de clasificación y estimación de recursos y reservas mineras. Durante el tiempo que yo llevo trabajando, que son del orden de 45 años, han habido 20.000 métodos distintos para clasificar y estimar las reservas y los recursos. Pero a las finales, los últimos 10 años, diría, se ha llegado prácticamente toda la minería a usar este método, y es la clasificación de recursos y reservas de McKelvey, en el cual en este cuadro ustedes pueden observar están los recursos totales divididos en aquellos identificados y sin descubrir. Los identificados pueden ser medidos, pues hay una subcategoría de demostrados, que son los medidos e indicados, y una que no están demostrados, que son los inferidos. Aquellos recursos y reservas que tienen un valor económico se denominan reservas propiamente tal. Aquellos que están comprendidos en una zona de incertidumbre económica van a ser también reservas, pero no a nivel de las que están inmediatamente en la parte superior. Después están aquellos que son subeconómicos, que son los paramarginales y los submarginales, que constituyen los recursos. Y en el lado derecho del cuadro están aquellos minerales sin descubrir, que son unos en categoría hipotéticos, aquellos que están en áreas conocidas, y los que están en áreas aún sin descubrir, que son recursos especulativos. La variación entre recursos y reserva está definida por dos factores de importancia. Uno es el incremento en el grado de seguridad geológica. A medida que aumenta el grado de seguridad geológica, nosotros vamos a estar más cerca de reservas demostradas, medidas o indicadas o inferidas. Y mientras tenemos menos seguridad geológica, vamos a estar en los recursos hipotéticos y en los recursos especulativos. También el otro factor que influye es el incremento en el grado de capacidad tecnológica de la recuperación. Si tenemos poca capacidad tecnológica en la recuperación, vamos a tener recursos que son subeconómicos, ya sean estos para marginales o submarginales. El método propuesto por Diehl y David de 1982, que es el que más se usa, es muy similar al de Bellmer del 83, pero se usa básicamente el de Diehl y David, que está basado en la confiabilidad y en el error. Para un error de un 10% en el tonelaje ley y una confiabilidad mayor del 80%, se habla de recursos o reservas probadas. Para un error de más o menos un 20% y una coeficiente de confianza entre el 60 y el 80%, hablamos de mineral probable. El error para 40% y la confiabilidad entre 40 y 60, pasamos a la categoría posible, y el error entre más o menos un 60% y la confiabilidad entre un 20 y un 40, vamos a la categoría de inferidas. El método definido y propuesto por Diehl y David, en el cual, como veíamos en el cuadro, estamos hablando de los errores y estamos hablando de la confiabilidad,
está expresado en función de la desviación estándar del Kriging y el valor estimado Kriging. Y ahí tenemos unas ecuaciones donde podemos definir la precisión, donde K es la desviación estándar del Kriging, T sub KI el valor del bloque estimado por Kriging, Z sub 1 el valor de la variable estandarizada distribuida normalmente con un nivel de confianza de 1. Si se fija la precisión en 10%, lo que estaríamos, veamos, 10% para una reserva probada, se puede determinar la razón sub K y T sub K sub I que divide las reservas probadas de las probables. Aplicamos la ecuación y nos va a dar una varianza de un 0.078. La categorización de los recursos y las reservas, como les decía inicialmente, han existido muchas nomenclaturas para definirlas. Se habla de reservas probadas, probables y posibles, de reservas medidas, indicadas e inferidas, reservas tipo A, B, C1, C2, pero independiente del nombre que se le haya designado a todas estas categorías, lo importante es la confianza en la bondad de la estimación. Los elementos utilizados básicamente para la categorización de recursos y reservas va a ser básicamente la distancia entre muestras o entre bloques, si estamos evaluando bloques, el número de muestras involucradas en el cálculo y la varianza del Krigleado. La distancia está dada por el radio de la búsqueda, el cual debe estar en relación con el alcance, definida por el variograma, y la distancia geométrica está vinculada con la variabilidad. Por ejemplo, si la distancia es menor que la mitad del alcance del variograma, vamos a hablar de recursos medidos. Si la distancia está ubicada entre la mitad y el alcance calculado, vamos a hablar de recursos indicados, y si la distancia es mayor que un alcance, a recursos inferiores. O sea, básicamente el variograma juega un papel básico en la nomenclatura. El número de muestras a considerar y su distribución. Por ejemplo, si el número ideal por bloque de una cierta magnitud de bloque se ha calculado que son 16, se podría fijar las siguientes categorías. Si tenemos sobre 10 muestras, en el bloque vamos a poder hablar de recursos medidos. Si tenemos entre 10 y 4 muestras, recursos indicados. Y si tenemos entre 0 y 4 muestras, recursos inferidos. Por la varianza de la estimación del Kriging, ejemplo, si tenemos esos valores, en que x sub b es el valor medio del bloque, y cuadrado sub b es la varianza del bloque, y y sub b es igual a la raíz de la varianza del bloque, el desvío de los valores del bloque, aplicamos el coeficiente de variación del Krigleado, y si ese coeficiente de variación es menor al 25%, vamos a poder hablar de recursos o reservas medidas. Si el coeficiente de variación es mayor al 25%, va a ser indicada, y si el coeficiente de variación es mayor al 40% del valor medio del bloque, vamos a hablar de inferidas. Estos tantos por ciento van a variar tratándose de diferentes materiales, o bien si son bloques de diferente tamaño. Los brasileños hacen con 2 y B 2 desviaciones estándar, y a eso lo llaman equidad, error del Krigleado de la media. En el fondo es exactamente lo mismo. Roy clasifica las reservas en base a la varianza del Krigleado y al valor propio estimado en relación a la ley crítica. Por cada bloque se puede estimar la probabilidad de que el valor real esté por encima de la ley de corte. Ejemplo de Roy. Ahí está el ejemplo de Roy, con algunos valores dados en gramos por tonelada, el valor del Krigleado del bloque, la ley de corte, la varianza del Kriging y la desviación.
Y en eso, aplicando la fórmula de Royle, nos va a dar 0.625. Con ese valor vamos a entrar a la tabla de probabilidad de una distribución normal. La probabilidad de que la ley sea menor es de 0.26%. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mayor será 1 menos 0.266, 0.73, igual 73%. Cribado indicador. El cribado indicador se utiliza en el análisis de reserva en explotaciones de alto valor económico. Es un método que no es paramétrico, en que los valores obtenidos van a ser convertidos a valores entre 0 y 1, dependiendo de su relación con la ley de corte. Tomemos un ejemplo. Bloque A, 6%, 5%, etc. va a tener una ley media de 5%. Bloque B, con otros valores, pero va a tener una ley media de 5%. Si la ley mínima es 5%, ambos bloques son explotables. Al bloque A le asignamos un valor de 1 y al B uno de 0.25. Una vez que las leyes han sido transformadas, se puede construir un variograma experimental y ajustarlo a un modelo y realizar el criqueado de bloque. El valor que saliese de cada bloque representa el tanto por ciento recuperable de la mineralización. Código para la certificación de prospectos de exploración, realizado por el Comité de Recursos Mineros del IICH. Estas normas se han ido adoptadas por Australia, Canadá, Reino Unido, con una alta trayectoria en minería y actualmente se usan en Chile y todo. En primer término, se introduce la persona competente calificada, inscrita en un registro profesional. Tener en cuenta que la estimación de recursos y reservas es un trabajo en equipo. Esto, yo me recuerdo del año 2000-2006, en Canadá ya se usaba el término de Qualified Person para como el equivalente a persona competentemente calificada, el equivalente de Qualified Person. La diferencia, a ver, ¿qué diferencia hay entre un profesional que sea persona competente y que no sea persona competente? No es que el que no sea persona competente calificada sepa menos, ¿no? O tenga menos peso que esta otra persona. Los dos estudiaron lo mismo, puede que uno tenga mucho más experiencia que otro y puede que la persona no competente sepa bastante más que la persona competente calificada, y la única diferencia es que no está inscrito en el registro. Lo que sí, la persona competentemente calificada, igual que el Qualified Person de Canadá, los informes y la firma de estas personas tienen validez en las diferentes bolsas de comercio donde se transa mineral mundial, la bolsa de Nueva York, Londres, la bolsa de Toronto, la bolsa de Vancouver, etc. En todo caso, el recurso inferido, las estimaciones de tonelaje y leyes están afectadas en precisión y exactitud por muestreos fragmentarios limitados y extrapolaciones geológicas solamente. Recurso indicado, las estimaciones de tonelaje y ley, densidades, características geológicas y geometalúrgicas han sido caracterizadas con un razonable nivel de confianza, al 7%. Recurso medido, las estimaciones de tonelaje, ley, densidades, características geológicas y geometalúrgicas han sido caracterizadas con un significativo nivel de confianza, igual al anterior, con la diferencia que el anterior era el 7% anual y este, para el caso de recurso medida, es el 7% trimestral. Reserva minera. ¿Cuánta reserva tengo en esta mina? Le preguntan al geólogo que va de visita o al ingeniero civil de minas que va de visita a ver una mina. Y lo que hay que contestar es que simplemente en este momento no lo sé. Lo que le puedo decir, sí, que es aquella parte del recurso medido o indicado que posiblemente tendré que, después de una serie de trabajos, definir que sea económicamente extraíble, de acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, económico y financiero derivado de un plan minero. O sea, yo no puedo decir
ir a ver una mina, hacer 3, 4 sondajes, decir esta mina tiene 350.000 toneladas de mineral como reserva minera. No, tiene 350.000 toneladas de mineral como recurso geológico y no sé en qué categoría. Tengo que empezar a aplicar todo lo que hemos estado viendo en los cuadros anteriores para definir finalmente si estoy a la vista de un recurso medido, de un recurso indicado, de un recurso inferido. Las reservas mineras hay que considerar que deben incluir el material de dilución, material no identificado como mineral. Las reservas mineras se subcategorizan en reservas probadas y reservas probables. La reserva probable es aquella porción del recurso indicado, eventualmente medido, económicamente extraíble. Esta reserva incluye el material diluyente y pérdidas de explotación. Se incluyen estudios de factibilidad, mineros, metalúrgicos, ambientales y económicos. Las reservas probadas es aquella porción del recurso medido económicamente extraíble. Las probables eran del recurso indicado. Las reservas probadas, la porción del recurso medido económicamente extraíble. Esta reserva incluye el material diluyente, pérdidas de explotación, y se incluyen los mismos estudios anteriores. Estudios de factibilidad, mineros, metalúrgicos, económicos, ambientales, factores regulatorios ambientales, factores legales, etc. El código establece una relación directa entre lo que es un recurso medido y la reserva probada, y entre el recurso medido indicado y la reserva probable. No es al lote. Hay una relación directa. El recurso indicado debe convertirse en su próximo paso en recurso medido para posteriormente ser convertido en reserva probada. O sea, no podemos pasarlo directamente de recurso indicado a reserva probada. Tenemos que ir viendo todos los sistemas que vimos en los cuadros anteriores, de tal manera agregar la información geológica, el conocimiento geológico, el conocimiento metalúrgico, el conocimiento de ingeniería, para ir pasando, aumentando lo que estaba puesto en el primer cuadro que se puso, primero a un recurso medido y posteriormente ese recurso medido seguir aumentando la cantidad de estudios y datos para ser convertido en reserva probada. Ahí hay un par de cuadros, la conversión de recursos en reserva. Estimación de reservas. Determinadas las leyes medias, el paso siguiente es estimar los recursos o reservas. Acá hay un cuadro en que están definidas todos los tipos de reservas. Reservas potenciales es todo el cuadro que está achurado. Todo el cuadro que está achurado. El 2, pérdidas por proyecto, está indicado ahí. El 3, pérdidas por la explotación. El 4 es reservas recuperables. El 5 es el estéril con mineral. Por ejemplo, lo que está inmediatamente al lado de una veta que puede tener dilución de la veta hacia la roca de caja, es estéril con mineral. Y finalmente el estéril sin mineral. La estimación de reservas. Primero hay que conocer la geología del prospecto y el modelo del yacimiento. Ahí hay un ejemplo con 4 sondajes y 2 tipos de interpretaciones totalmente distintas. En la parte superior, aparentemente un par de mantos que están interceptados por los 4 sondajes, y esa ha sido la interpretación geológica que se le ha dado. Y abajo una serie de vetas que, en función de la geología de superficie y lo interpretado por los sondajes, da ese tipo de modelamiento. Después viene la delimitación del cuerpo mineral. Tenemos un contacto
mineralógico, que está delimitado por un contacto geológico, y dentro del contacto mineralógico está el contacto económico. Y ese va a ser el cuerpo mineral, lo que está dentro del contacto económico. Métodos para estimar reservas. Existen dos grupos de métodos para la estimación de reservas. Método geométrico o clásico y método geoestadístico. ¿Cuál de los dos métodos es mejor? Depende. Depende del tipo de yacimiento que uno tenga, la geometría que tenga expuesto y los conocimientos que son factibles de obtener inmediatamente. Los métodos geoestadísticos normalmente son más exactos y ofrecen información más completa. Para poder aplicarlos se deberá cumplir ciertos requisitos. Primero, conocimientos de geoestadística y manejo del software adecuado, un número elevado de datos de sondaje en distintas direcciones para el cálculo de 1, 2 o 3 o los semivariógramas que sean necesarios para determinar finalmente el nivel de anisotropía del yacimiento. Finalmente debe existir una variable regionalizada, por ejemplo una ley que permita obtener el modelo del variograma. Método clásico o geométrico, método de los perfiles. Simplemente se usa en cuerpos mineralizados irregulares. La mineralogía es efectuar una serie de perfiles de secciones verticales como los que están indicados en la figura 5.2, en que hay 1, 2, 3, 4, hay 5 perfiles que se dibujaron, o en el costado derecho en que hay 3 perfiles dibujados. Después está el método de los triángulos. Uso en depósitos con pocas variaciones de ley y potencia. Se unen los sondeos formando un mallado triangular. Cada triángulo es la base de un prisma donde la potencia, ley y densidad son constantes. Método de los polígonos, el área extendida, es el mismo. Depósitos con pocas variaciones de ley y potencia. El método no delimita el depósito. En vez de construir triángulos, se construyen polígonos, dejando en su centro un sondeo. Se forman prismas poligonales, en otro caso eran prismas triangulares. Método de las isolíneas. Para superficies completas se necesitan muchos datos, refleja bien las características geológicas del depósito. Se construyen isolíneas con los valores de ley o isópaca. Cada línea encierra una superficie. Dos superficies definen una rebanada, cuyo es la media de la superficie por el espesor. En el fondo, a ver, en el fondo es el mismo de los perfiles, con la diferencia que en vez de ser perfiles horizontales son plantas, simplemente. Método de bloques. Uso en depósitos en una fase de investigación avanzada o de preexplotación para yacimientos metálicos de tipo masivo, potencialmente explotables a cielo abierto, mineralizaciones de tipo tabulares y de poca potencia. El depósito se discretiza con paralelepípedos iguales, lo que da una división del yacimiento en bloque. La dimensión del bloque debe tener toda la información, la ley, la parte geometalúrgica, la ubicación espacial, etc. Las dimensiones del bloque dependen de la variación de la ley, de la continuación geológica, del tamaño y espaciamiento de las muestras, capacidad de los equipos mineros, taludes de diseño de explotación, altura de banco, berma, etc. Método que acá está bien explicado para describir la distribución espacial de valores numéricos. Existen dos métodos para establecer bloques. 1, sondeo por bloque, y 4 sondajes por bloque. Y aquí están los bloques divididos, como se dividen en el costado izquierdo, y acá aparece el yacimiento bloqueado completamente. Después está el método de inverso de la distancia, conocido por todos. No es aconsejable
en yacimientos con límites muy definidos. Es más parecido a los métodos geoestadísticos que a los clásicos. Se aplica un factor de ponderación a cada muestra que rodea el punto central de un bloque mineralizado. El factor de ponderación va a ser el inverso de la distancia entre el punto en cuestión y el conocido, elevado a una potencia de 2. Aspectos a considerar: definir los bloques de evaluación, establecer el factor de ponderación y definir el área de búsqueda, incluir entre 6 y 12 datos. Un ejemplo del inverso de la distancia, del cuadrado de la distancia, aquí está. Lo que vamos a determinar es la estimación de la ley G, de la ley en en M, que es el centro. Y para eso tenemos el resto de las muestras, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 7. Para la muestra M1, el ponderador AL será 1 partido por 32 al cuadrado, que es el inverso del cuadrado de la distancia, partido por va a dar AL igual 0,47. Método geoestadístico. Nosotros terminamos de ver en la sección anterior el kriging, y acá vamos a ver para qué nos sirve, entre otras cosas. El krigado se utiliza para estimar el valor de una variable regionalizada a partir de factores de ponderación. Acuérdense que el krigage nos permitía calcular un valor de un punto desconocido, sin datos, en base a otros puntos que tienen datos y que están definidos por la función semivariograma. Este valor se caracteriza por ser el mejor estimador lineal e insecado de la variable. Es el mejor. Los factores de ponderación se determinan de tal forma que la varianza de estimación sea la mínima. Lineal es una combinación lineal de la información. Insecado, en promedio el error es nulo, no hay sesgo en los errores. Existen dos tipos de krigado, el puntual y el de bloques. Secuencias de un estudio geoestadístico para estimar reservas. Tenemos nuestro yacimiento, las leyes de los testigos de los sondajes que se hicieron ahí. Pasamos a otra etapa, que es la distribución estadística de las leyes, la correlación espacial y la geoestadística, la función variograma. Después del variograma pasamos al kriging, y del kriging pasamos al kriging de bloque y al valor estimado de cada bloque, y al kriging puntual con el mapa de isopletas. Krigado puntual. Los factores de ponderación para obtener el valor de la variable se van a calcular a partir de un sistema de ecuaciones, en donde las incógnitas para resolver el sistema se obtienen a partir del variograma modelizado. Ejemplo: un conjunto de 4 muestras de un yacimiento de zinc, cuyas leyes son las que están indicadas en el cuadro. El variograma a considerar se ajusta a un modelo esférico con alcance de 250 metros, CO17 y C66. Calcular utilizando el krigado el valor de X0. Ahí tenemos las ecuaciones del krigage, incluyendo el multiplicador de Lagrange. Calculando los I del modelo esférico con la ecuación, vamos a tener los valores de I sub j, y sustituyéndolo en las ecuaciones de krigado se obtendría un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, en que, por lo tanto, el valor de la variable ley de zinc para el punto X0 será Z% de X0 va a ser igual a 0,39, que es para K1, por 8,2, a 0,22 por 9,6, a 0,329, que es el K3 por 13,1, y al final nos va a dar un resultado de 9,38, y ese va a ser nuestro estimado del valor de la ley de zinc para el punto Z.